Si no fue a fines de los 90, con gente muy cercana, decidimos poner un restaurante. A los 3 años lo cerramos. Fracasó. Cometimos una serie de errores. Era un restaurante de comida italiana. El formato que hicimos era muy distinto al de comida italiana. No pegó. Era fin de los 90, que hubo una tremenda crisis económica. Hicimos una sobreinversión. Nunca logramos consolidar la calidad. Salió mucha competencia en esa época. Nos demoramos en cerrar, que es un tema que uno tiene que saber. Hay un momento que dices, oye, ya, esto es. Claro. Se cierra y la vida continúa. En los años 80 se hizo famosa la frase de los 12 apóstoles, que eran los 12 grupos empresariales que tuvieron una cercanía inicial con el gobierno de Alan García. Si tú revisas esos 12 grupos empresariales, puedes dividirlo en 3 tercios. Un tercio está vivito y coleando feliz. Un tercio vive pero minimizado y un tercio desapareció. ¿Quiénes siguen vivito y coleando? Los que subieron a adaptarse. El sol peruano es una moneda más estable del mundo. Tenemos 87 mil millones de dólares de reservas. Una política fiscal que se ha deteriorado últimamente, pero que genera confianza. Reglas de juego que mal que bien que se cumplen. Reglas de juego y que permiten que los grupos empresariales tradicionales crezcan, pero también que florezcan todos estos grupos económicos nuevos que son decenas y que tú estás reseñando periódicamente, ¿no? Entonces, algo funciona ahí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Gurú Motivación. Como cada semana compartimos historias de personas que trascienden y crean un impacto positivo en la sociedad. Acabamos de pasar los 164,000 suscriptores en YouTube, así que estamos felices por todo el apoyo que nos dan cada semana, compartiendo, comentando. Y también aprovecho este espacio para agradecerles a todos ustedes por haber participado en nuestro Gurú High Experience edición de junio. Más de 500 emprendedores, soñadores que nos ayudaron a transformarnos en esta visión de construir un mejor país, pero también de compartir aquellas historias que te inspiren y te ayuden a crecer y trascender. Hoy tenemos una de esas historias que me encanta presentar en el podcast. Está con nosotros un gurú, está Gianfranco Castañola. Él es presidente de Apoyo Consultoría, una empresa para mí muy admirada, muy reconocida en el mundo empresarial y en general con mucha influencia. Gianfranco es economista de la Universidad del Pacífico, tiene un máster en la Universidad de Harvard. Entre su experiencia destaca que ha sido director del Banco Central de Reserva, actualmente es director de empresas, tanto privadas como también sin fines de lucro, y una persona que admiro mucho. Desde años leo sus artículos. El año pasado Forbes le nombró uno de los economistas más influyentes del Perú. ¿Cómo está, Gianfranco? Gracias por aceptar la invitación al podcast. Muchas gracias, Jimmy, por la invitación. Un placer estar con ustedes, con todos tus, ¿cómo se dice ahora? Antes eran televidentes, con toda tu audiencia que sea muy grande y realmente un gusto estar contigo. Genial, Gianfranco. Tú tienes una amplia experiencia, has visto el Perú transformarse en el tiempo, haces seguimiento a la economía, tienes una faceta personal. Entonces, esa entrevista vamos a tratar de condensarla en todo lo demás y hablar sobre lo que nos encanta, sobre el futuro y sobre el potencial que tenemos como país. Pero antes, a mí me encanta conocer lo que son la persona, ¿no? Eso es cómo iniciaste. Sé que estudiaste economía. ¿Por qué? ¿Qué te llamó de la carrera y qué es lo que buscabas lograr? A ver, pongamos en contexto, ¿no? O sea, yo soy tacneño e hice todo el colegio en Tacna. Mi padre era un italiano que había migrado, como muchos otros italianos, a Tacna. En Tacna hay una comunidad italiana importante. Migraron al fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Y mi papá era un hombre de negocios que le iba muy bien en Tacna dentro de una economía chica como la tacneña. Tacna tenía en ese momento 50.000 habitantes, creo, ¿no? Entonces era exitoso a esa escala distrital, llamémosle así, chica, ¿no? Y yo quería ser como él. Yo me miraba en él. Referencia. Y él era hombre de negocios. Yo pensé que estudiar economía era estudiar negocios, equivocadamente. Entonces, desde Tacna dije, bueno, yo tengo que ir a estudiar a Lima. ¿Cuál era la universidad que me atraía? La Pacífico. Eran épocas donde postulábamos muchos, entraban pocos, me tuve que preparar, academias, todo, y logré ingresar a la Pacífico. Y cuando ingresé a la Pacífico me di cuenta que la economía no era la administración de negocios, Claro. pero me encantó. Me encantó porque me di cuenta que la economía me da una disciplina de pensamiento, una manera de mirar el mundo, las cosas,
la sociedad, una disciplina y una estructura. Tuve la fortuna de tener muy buenos profesores, Folke Kafka, Julio Velarde, Carlos Amate León, que era una fuente de inspiración porque te hacía pensar, te retaba. Profesores, aparte de todo tipo de tendencias ideológicas, centro, derecha, Wow. izquierda, pero con mucho respeto, mucho sentido del humor había en esa época, había mucho más tolerancia que ahora, y también fue un espacio donde hice amigos para toda la vida, ¿no? Entonces creo que en ese espacio, con esos amigos, con esos profesores, me terminé enamorando de la economía. Y ya y te fuiste transformando en ese espíritu inicial de los negocios, ¿no? Que Ujú. son cosas totalmente distintas a veces, o sea, Sí, están relacionadas, pero una cosa es exacto. el análisis más, digamos, exhaustivo de los números, de la economía, y ahí, ¿en qué contexto era? O sea, era un país diferente, era un Perú que se ha transformado, ¿en qué época era y cómo viste esos cambios? Mira, es bien importante lo que mencionas, ¿no? Porque creo que no estamos entendiendo de dónde venimos para ver dónde estamos, ¿no? Damos por garantizado que ya hemos logrado muchas cosas y que el Perú siempre es así, ¿no? En los 70 el Perú era un país donde había primero una dictadura militar, con un gobierno muy socializante. ¿Qué implicaba esto? Dictadura implicaba que no había libertad de expresión. Claro. Todos los medios de comunicación habían sido confiscados, eran dirigidos por el Estado. Quien se atrevía a retar lo que hacía el gobierno corría el riesgo de ir a la cárcel, de ser hostilizado o incluso deportado. Se deportó mucha gente de oposición. Wow. Sencillamente, Jimmy, tú eras de oposición, te tocaban la puerta de tu casa y tal como estás con tu saco, tu pantalón y lo que tenías en el bolsillo, te metías en un avión y aparecías en Buenos Aires. Y si no tenías un amigo ahí, suerte. Wow. ¿Ya? Eso era. ¿Ya? Y en la parte económica, una permanente sensación de peligro de expropiación, confiscación, controles, una economía absolutamente controlada y cerrada. Esa era la economía, ese era el entorno. Creo que se ha romantizado mucho el gobierno de Velasco, ya más allá de las intenciones que pudo haber tenido, se ha romantizado mucho y hoy día se habla de Velasco. Bueno, fue eso. Era un ambiente muy poco propicio para el desarrollo de las personas y de los negocios, de la economía. Dicho esto, en julio de 77, yo tenía un año en la universidad, se produjo un gran paro nacional, más por fuerzas populares que por las clases medias altas, qué sé yo. Y ese paro nacional fuerza al gobierno militar a convocar elecciones. Entonces se hace una transición, una asamblea constituyente convocada el 78 y luego, bueno, ahí sale la constitución del 79 y luego elecciones el año 80. Entonces pasamos en ese periodo de esta situación medio depresiva de estar en una dictadura con mucho temor a la ilusión por el retorno a la La democracia. democracia, claro. Y el año 80, muchos, por primera vez en nuestras vidas, tuvimos el privilegio, en ese momento era un privilegio de votar. Y- Era ya digamos, una economía que ya empezaba a mostrar el agotamiento de todo lo que se hizo en la dictadura y por tanto sabíamos que teníamos la ilusión por la democracia, pero que había que pagar una factura alta en la parte económica por los errores de los años 70. Está frágil, pues, ¿no? Todavía Absolutamente, una economía con un estado muy fuerte, o sea, buena parte de las empresas, de la economía, un 40% fácil o 50% era producido por empresas estatales. Imagínate un montón de Petroperús, ¿ya? claro. Minería era Minero Perú, Centromin. Petróleo era Petroperú. Toda la pesca, absolutamente toda la pesca, centralizada en una empresa estatal, Pesca Perú. Los puertos todos eran de Enapu Perú, todo con su Perú al final, no con una cosa nacionalista, ¿no? Entonces, toda la actividad económica estaba o controlada por empresas del Estado o extremadamente regulada con controles. En fin, tú querías importar algo, tenías que pedir una licencia. Luego tenías que ver con qué tipo de cambio importabas. Habían 5, 10, 15, 20 tipos de cambio. Y evidentemente todo eso, al final del día, genera un espacio muy grande para la discrecionalidad y la corrupción. Queremos contarles que muy pronto estará disponible nuestro libro De Cero a CEO, con aquellas historias que te van a inspirar y también te van a servir como base
para tu estrategia. La verdad que estamos muy contentos. Gran parte de todo esto es gracias al apoyo de todos ustedes que cada semana comentan y comparten nuestro contenido y nos inspiran a seguir. Me encantaría invitarles al lanzamiento oficial del libro, donde tendré un panel junto con Ramón Barúa, con Leslie Pierce y Rosario Torrejón. Es un evento gratuito que se da dentro de la Feria Internacional del Libro en Jesús María. Será este 18 de julio a las 7 de la noche en el auditorio César Vallejo dentro de la FIL. Si quieres participar, como les digo, es totalmente gratuito. Puedes registrarte en este link para enviarte algunos detalles adicionales que puedan ustedes tener. El orden de eso depende del horario de llegada. Espero verlos muy pronto a todos ustedes y quiero agradecer a Penguin Random House, la prestigiosa editorial, por haber confiado en todos nosotros. También el libro, a partir del 10 de julio, estará disponible en todas las librerías a nivel nacional. Y en ese entorno, digamos, que como tú dices, nos hemos olvidado de dónde venimos, ¿no? Porque a veces estamos en una realidad que ya vamos a hablar diferente, igual creo que muy problemática. ¿Y cómo empiezas tú a desarrollarte profesionalmente? En Perú fuiste al extranjero, y cómo empiezas así hasta llegar a Apoyo, donde pues has estado tantos años. Sí, he estado 40 años en Apoyo. Wow. Estoy 40 años Claro, en Apoyo. claro. Sí, el año pasado cumplí 40 años en Mira, Apoyo. claro. Ya, en dos etapas. A ver, en ese momento, dentro de la efervescencia que había por el retorno de la democracia, había mucha discusión ideológica. Era muy rica la discusión ideológica, todos hablaban de política, toda la juventud muy comprometida, tratando de influir para el lado en el que creía, ¿no? Y en ese momento, nosotros en la Universidad del Pacífico, mi grupo, ganó el Centro de Estudiantes. Augusto Álvarez Rodorich, que era del grupo nuestro, él manejaba la parte de una revista que se llamaba Panorama. Ahí veíamos a quién entrevistar periódicamente y yo sugerí entrevistar a don Jorge Basadre. ¿Por qué? Porque don Jorge Basadre era tan niño, muy amigo de mi familia, iba a mi casa, tuve el privilegio de ver la final del Mundial de México 70 con él. Wow. Yo quería quedar en Italia, él me consoló porque Brasil nos metió una goleada de padre y señor mío. Claro, claro. Y era muy cercano a mi familia y yo tenía mucha afinidad con él. Y sugerí entrevistarlo en el año 80. Don Jorge ya no daba entrevistas, pero tuvo la concesión. Fuimos ahí con Augusto Álvarez, con Miguel Palomino, y fue una entrevista memorable. Estuvimos 2-3 horas hablando con don Jorge. Y al poco tiempo, al mes, más o menos, fallece. Entonces, fallece, esa entrevista, bueno, fue publicada en Caretas luego, pero lo importante es que don Jorge, después de la entrevista, llamó a su sobrino Felipe Ortiz Ceballos. Y le dijo, oye, conozco a este muchacho de Tacna, su familia, es buen chico, pues ayúdalo. Entonces, cuando fallece, Felipe se acuerda de eso y me llama. Y casi sin conocerme me contrata, por compromiso con don Jorge, que era su tío, a quien Felipe admiraba y era extremadamente cercano. Entonces yo entré así de carambola a Apoyo en octubre del año 80, como practicante. Y de ahí, de la mano de Felipe, que fue mi mentor y que a quien le debo mucho en mi carrera, ¿no? Felipe me ayudó mucho me enseñó hasta casi a escribir, pensar, retar, trabajar duro. Y así fue como entramos a Apoyo. Bueno, entré yo, al poco tiempo entró Augusto y con el tiempo entró otra gente. Luego me fui a hacer un posgrado en políticas públicas. En esa época, nuestra generación tenía un bicho de que había que hacer algo. Entonces, muy poca gente de mi generación iba a hacer una maestría en negocios. Muchos hacían políticas públicas, desarrollo económico o economía, con la idea de regresar y tener un impacto en la sociedad. Esa es la razón por la que muchos estudiamos políticas públicas en mi época, ¿no? Y claro, cuando regresamos a un Perú un poco distinto, que al poco tiempo entró en hiperinflación, ya había terrorismo, recesión, corrupción, caos. El Perú define de los 80. Y yo regreso a Apoyo el año 88, básicamente a ese entorno. Y era una economía de sobrevivencia. En Apoyo, parte de nuestro trabajo, había hiperinflación. ¿Qué es hiperinflación? Que la gente, creo que las nuevas generaciones no saben lo que vivimos. Del 88 al 90 era tener inflaciones mensuales de 20 a 50%, mensuales. Por tanto, nuestro trabajo era proyectar la inflación semanal para dárselo a los clientes para que puedan ajustar sus precios semanalmente
en función a esa inflación. Tipo de cambio era una locura. Todo lo que hacíamos era recibir nuestro sueldo en intis, millones de intis, porque estaba totalmente depreciada la moneda. Íbamos al primer cambista que conocíamos, lo cambiábamos a dólares, lo guardábamos, lo escondíamos en una parte de la casa y de ahí semanalmente íbamos cambiando nuevamente los dólares a soles para pagar nuestras cuentas, ¿no? Eso era un poco la vida, era una vida dura. Era usual que la gente, nosotros estábamos en nuestros 20, hablábamos de migración, ¿a dónde nos vamos? Esto no es sostenible, pero nos seguimos quedando. Nace mi hija el año 88, en noviembre, y yo recuerdo ese día. Mi hija nace un 19 de noviembre y el 22 se producen los días más feos que hubo en esa época. Hubo ataques a torres, a torres de energía eléctrica, con lo cual hubo un inmenso apagón. Hubo un paquetazo del ministro Salinas con precios que se fueron a las nubes. Abel Salinas. Abel Salinas, es correcto. Y la yapa fue que Sedapal, que estaba muy mal manejada, por cierto, no sé qué hizo con sus aguas que estaban en los sedimentos, que tú abrías el caño de la ducha o del esto y salía un agua pestilente, que fue bautizada por los limeños como el agua caca. Entonces, en ese momento yo recuerdo que mi esposa llega ya con la bebé recién nacida y se pone a llorar y me dice, ¿para qué le hemos traído a este mundo, no? ¿Para qué le hemos traído a este mundo? ¿Cómo vamos a sobrevivir con esto, no? Pero, y es parte de lo que podemos hablar luego, el Perú siempre es más fuerte y logramos salir de eso, ¿no? Fueron años duros, pero logramos salir de eso. La transformación digital sigue avanzando y tu empresa también. Con Entel Empresas tiene las soluciones tecnológicas integrales que tu empresa necesita para potenciarse al máximo. Soluciones digitales como cloud y herramientas de colaboración para mejorar el trabajo en equipo. Soluciones de conectividad como internet satelital o internet dedicado. Soluciones de ciberseguridad para proteger toda tu información y soluciones móviles con planes y equipos de última generación para asegurar la continuidad de tus operaciones. Además, aprovecha los recursos totalmente gratuitos que podrás encontrar en nuestra web Comunidad Entel Empresas, como notas de blogs y los cursos online en vivo de Aprende Emprendedor, con las últimas tendencias tecnológicas para que sigas capacitándote y desarrolles tus conocimientos. Encuentra esto y mucho más en empresas.entel.p. Y ahí un poco para no ir, o sea, que está tan interesante este tema. Claro, estaba el gobierno militar, como dices, ya la población estaba harta porque no había un tema de eficiencia y todo lo demás. Viene la democracia, con Belaúnde, pues, ¿no? Y uno hubiese pensado en ese tiempo, bueno, nos estamos arreglando, ¿no? Viene luego la hiperinflación y viene todo lo demás, y ya luego viene la reforma de los 90. ¿Cuál era el debate entre los think tanks de repente de esa época, los economistas destacados? Tú me decías que en la universidad tenían ese tema ideológico y todo lo demás, que al final esta fuerza de decir, acá necesitamos hacer un cambio, es una reestructuración, y se hicieron las reformas en los 90, que de una otra forma fueron los pilares para mantener la economía tal como está, ¿no? En el extranjero se asombran, dicen, pero es un caso raro donde tienen tantos problemas, pero no, la economía sigue corriendo. Mira, la discusión que hubo en la campaña del 90 era si es que se hacía un shock, un ajuste brutal de golpe, o se hacía gradualmente. Técnicamente no había manera de hacerlo gradualmente. Habían economistas que decían que había que hacerlo gradualmente, pero en verdad era un tema más ideológico. Había que hacer un shock. Fujimori no creía en el shock, se vio obligado a hacer el shock. Y tuvo, hay que reconocer ahí, el coraje de aceptar que era la única salida, el famoso discurso de Hurtado Miller en agosto del año 90, que termina diciendo, y que Dios nos ayude, ¿no? O sea, que fue una cosa diciendo, necesitamos ayuda divina para salir de esta. Se empieza a estabilizar la economía, pero yo creo que el puntillazo que cambia la historia del Perú ocurre el 12 de septiembre del año 92, cuando se captura a Miguel Guzmán. Porque nosotros teníamos hiperinflación con una crisis económica terrible y Sendero Luminoso cada vez más salvaje, haciendo barbaridades y medias, ¿no? O sea, matando gente, bombas por todos lados, una sensación de temor. Apenas se captura a Miguel Guzmán,
ya se sabía que Sendero Luminoso se iba a caer muy rápido, cosa que ocurrió. Y esto permitió que junto con las reformas estructurales que se estaban haciendo, que era un cambio absoluto en las reglas de juego, era estabilización económica y cambio en las reglas de juego. O sea, el Estado pasaba a un rol subsidiario, la economía se abría, había que competir, todas las empresas tenían que competir y las que no pudieron competir tuvieron que cerrar. Fue un ajuste muy fuerte para la población. La población fue muy, sufrió mucho, ¿no? La gente de menores recursos, pero ahí empezó un poco la reconstrucción. Sale una nueva constitución donde en el capítulo económico de la nueva constitución del año 93 blinda todo este modelo económico que nos mantiene hasta ahora y empieza un periodo de crecimiento económico un poco desbocado, desordenado, fuimos perdiendo el camino, se crearon nuevas crisis, qué sé yo, pero al final del día, ese modelo económico es el que ha permitido, con todos los ajustes que se le han hecho ya en este siglo, después del año 2000, para bien muchos, otros no están para bien, que el Perú haya podido mantener un crecimiento y un desarrollo importante, ¿no? Pero fueron años duros, ¿no? O sea, de incertidumbre, de ajustes, de quiebras de empresas, ¿no? Claro. De cambio de regla de juego importante, ¿no? Que hay una oportunidad en la que la puedes hacer y se hizo ahí. Yo creo que si hoy día tú quisieras hacer un ajuste similar, No, no no. habría el espacio político ni un gobierno con el capital político que tuvo el En de ese Fujimori momento. por la captura de Miguel Guzmán y la estabilización, ¿no? Para poder hacerlo, ¿no? Y ahí viene el tema, claro, del dinamismo económico, nuevas empresas, crecimiento de grupos, y a ti te ha tocado asesorar a Ujú. grandes grupos económicos. Eh, ¿Cuál crees que eran esas claves de aquellos líderes que tenían y lo siguen teniendo para tener esas empresas exitosas en el tiempo? Sí, mira, lo que me gusta de tu pregunta es que eh, estás hablando en el fondo del éxito de grupos empresariales que yo creo que se puede extrapolar a grupos empresariales grandes, medianos, emergentes. Y vale para todos. Yo creo que lo primero para mí es una mezcla de capacidad de adaptación, de adaptarte. El mundo va cambiando, las reglas del juego van cambiando. Sí, Si tú te aferras al mundo del pasado, estás fuera. Tienes que adaptarte y tienes que tener resiliencia. Y esto vale para los grandes grupos empresariales y para también a todos los emergentes. Y podemos conversar un poco de eso. Mira, cuando tú, en los años 80 se hizo famosa la frase de los 12 apóstoles, que eran sí. los Hay 12 libros y grupos todo. Sí, empresariales que tuvieron una cercanía inicial con el gobierno de Alan García. sí. Si tú revisas esos 12 grupos empresariales, puedes dividirlo en tres tercios. Un tercio está vivito y coleando feliz. Un tercio vive pero minimizado y un tercio desapareció. ¿Quiénes siguen vivito y coleando? Los que supieron adaptarse, los que supieron tomar decisiones duras, es decir, este negocio en un nuevo entorno no va, pero sí puedo entrar a este nuevo negocio. Claro. ¿Cómo me transformo por aquí? ¿Cómo me asocio con otra empresa para, ¿no? para aprender su know-how? Porque es más fuerte que yo y vamos a ir de la mano, ¿no? Grupo Brescia, Grupo Romero, ¿no? Grupo Brescia, por ejemplo, BBV, se juntan en el Banco Continental con BBV y Sí, hacen y un le tremendo agarran. banco, ¿no? Y esto también es válido para todos los nuevos grupos. En varias de las historias que he visto en tu programa, ya, hay una palabra que se repite siempre, Fujishock. Cómo el Fujishock los descuadró cuando estaban recién empezando. Ahí estos grupos tenían dos opciones. Se deprimían y se dedicaban a ser empleados de cualquier cosa. O Claro. decían, ¿cómo aprovecho esto? Ahí tienes, por ejemplo, a la familia a Rosario Torrejón de Grupo Vega Sí. diciendo, del Fujishock me adapté y salí más fuerte. Tienes a- al de Rock Drill, creo, ¿no? Rodríguez, sí, varios. Que se queda sin nada y luego empieza a ver cómo se reinventa. A Bistoni, que en ese momento estaba más en confecciones, le Sí. abren la economía y en vez de decir, uy, me abrieron la economía, mis confecciones ya no compiten, muero, ¿no? Digo, a ver, Sí. ¿qué hago? ¿Qué hago? Y se adaptó
se transformó. Entonces necesitas capacidad de adaptación y resiliencia. Eso es lo primero. Luego, hay grupos que también tienen éxito porque tienen una visión. Por ejemplo, el grupo Intercorp tiene una visión, una gran apuesta a la clase media peruana, al mercado interno. Casi no tienen nada afuera. Al mercado interno, clase media peruana que crece, le pongo crédito consumo, farmacias, supermercados, restaurantes de fast food, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tiene una visión y todo lo hacen en función de eso y es un grupo extremadamente exitoso, ¿no? Entonces, y las otras dos cosas que yo creo que caracterizan a los grupos exitosos, más allá de la capacidad de adaptación, de la resiliencia, de la visión, o sea, son muy disciplinados en tener una visión, es apuesta por el talento, y esto otra vez se da en los grandes grupos empresariales, Intercorp, Breca, todos hacen un gran trabajo de reclutamiento de talento, pero también los grupos nuevos, o sea, en la entrevista que le haces a Rosario Torrejón, enfatiza mucho cómo cuida la cultura, Sí. cómo desarrolla su propio equipo. En el caso de Inmac, Innomec. Innomec, yo soy muy malo para los nombres, también ves cómo termina reclutando medio de casualidad, pero no a quien termina siendo su gerente general Claro. y desarrolla ese talento. Esta chica, señora, o sea, es su gerente general, es su brazo derecho y la ha desarrollado. Eso es desarrollar talento, es una apuesta de largo plazo por un cuadro profesional de primer nivel, ¿no? Y por último, yo te diría que fundamental es la disciplina financiera. Es ser consciente de que al comienzo tienes que hacerlo todo con tu capital, luego puedes endeudarte, pero la deuda tiene que venir en dosis razonables. Nunca sobreendeudarte, porque un día va a venir un bajón de mercado y puedes perder todo lo que has hecho. Muchos grupos económicos han fracasado y han quebrado por falta de disciplina financiera, ¿no? Yo creo que esos son algunos de los elementos, ¿no? Y siempre hay que reconocerlo, siempre hay un líder, hay alguien que tiene una visión, Claro. que conduce al grupo, ¿no? O sea, en el grupo Rodríguez tenías a los Sí. hermanos Jorge y Vito, que tenían una visión clarísima a dónde querían ir y es gente admirable, respetable. O sea, y tuve también acá en el podcast a Ramón Barúa. Es un Ujú. fuera de serie, Ramón. Sí, es Y él una leyenda del es una empresariado peruano, leyenda, ¿no? sí. Cuando me aceptó la entrevista, yo, o sea, esa noche Ujú. dormí feliz porque sabía que le iba a ir muy bien y por la filosofía que él tiene, ¿no? Y una cosa que decía es que el grupo Intercore en cierta forma es conocido porque ellos no escatiman en recursos en formar al talento. Tiene una universidad corporativa y un montón de programas que busca Ujú. desarrollar, ¿no? Y él dice algo muy bonito que el mayor activo del Perú no son los recursos naturales, sino es la gente, ¿no? Entonces imagínate cómo puedes conectar y ahí haces pues, maravilla y media, ¿no? Y lo otro es la capacidad de adaptación, ¿no? Que como decías al inicio, en medio de tanto problema, el Perú siempre ha salido adelante, ¿no? Y gran parte por la capacidad también de adaptación de los empresarios, de la gente en general que tenemos, ¿no? Y ahora que nos viene una ola digital también viene la cosa bien fuerte. Tú has acompañado en todo ese proceso de tu experiencia, bueno, 40 años, ¿eh? Nos pasaríamos un día entero conversando sobre tu experiencia. Transacciones, situaciones complejas de toma de decisiones que las empresas vienen a buscarte, ¿no? Por la referencia que ustedes tienen, por toda la experiencia. ¿Qué criterios evalúas cuando asesoras a una gran empresa o decisiones Sí. que de repente van a ir con el futuro de apuestas muy grandes que ellos hacen? Mira, siempre tratamos en apoyo, lo primero cuando nos acercamos a una empresa es tratar de entender dónde está la empresa y a dónde quiere ir. Cuál es su visión estratégica, cuál es su planeamiento, qué es lo que pretende hacer. Podemos ayudarlos a hacer eso y tenemos todo un área que es de las top en el mercado local en hacer planeamiento estratégico. ¿Ya? Pero necesitamos tener un marco. Si tú no tienes marco, vas a empezar a disparar para cualquier lado, Claro. ¿no? Entonces, pucha, estás en un negocio de servicios, te vienen a ofrecer una industria y dices, ah, yo quiero eso. Oye, ya, pues la compra oportunista. Pero ¿cómo eso encaja en la visión que tú tienes de largo plazo?
siempre buscamos tratar de entender a dónde quiere ir nuestro cliente en el largo plazo. Y muchas de las decisiones que nos consultan tienen que ver con crecimiento. Inorgánico, orgánico, no sé, compra empresas o seguir, acelerar nuestra pauta de crecimiento. ¿Qué hago para crecer más? También a veces hay algunas decisiones de desinversión, de quiero salir de esto, ¿no? Y en eso, para nosotros, lo primero es tener esa visión, ¿no? Y por ejemplo, te- eh, y ahí puede ser que parte de la visión es decir, oye, he venido por esta ruta, se está agotando, ¿qué nueva ruta tengo? Y sin decir nombre, pero por ejemplo, nosotros trabajamos cerca con un grupo extranjero que estaba muy cercano siempre al mundo de las concesiones. Y el mundo de las concesiones involucra mucho relacionamiento con el Estado. Y el Estado peruano se ha degradado. Es cada vez más complicado hacerlo. Tenía arbitrajes. Un día fue a la oficina y nos dijo, a ver muchachos, apoyo. ¿Qué hago? Ya no quiero tener que lidiar solo con el Estado. Le hicimos toda una presentación de sectores económicos. Dijo, yo tengo que estar en minería. Pero él está en servicios, no como inversionista, sino en servicios. Buscamos una empresa de servicios mineros, nos acercamos, la compramos y hoy día la están haciendo crecer exponencialmente, ¿no? Entonces, claro. Pero eso fue en esa discusión, en esa visión estratégica, necesito diversificarme, ¿no? Claro. Una vez que tiene más o menos claro eso, siempre somos muy conscientes de tratar de ver qué capacidades tiene la empresa, porque a veces quieres hacer cosas que no puedes, Claro. ¿no? La capacidad es del know-how, de talento, financieras y sobre todo de ejecución, ¿no? O sea, grandes fracasos cercanos que hemos tenido y que hemos estado involucrados de una u otra manera ha sido por la incapacidad de habernos dado cuenta a tiempo que no había la capacidad de ejecución. Un caso conocido público es una empresa que hace 15 años era muy conocida, que se llamaba Maple. Maple es una empresa que se creó y tenía un gran proyecto para una planta de etanol integrada con caña de azúcar, o sea, producía caña de azúcar, transformabas el alcohol de la caña de azúcar en etanol y lo exportabas. El Proyectazo. proyecto fue muy mal ejecutado y la empresa quebró, bah, casi quebró. Tuvo que venderse a un precio muy, muy bajo, ¿no? ¿Y qué falló? Todo. No había la capacidad, o sea, esa empresa no tenía la capacidad de ejecutar un proyecto tan complejo. Hubo factores exógenos, cayó el precio del etanol, todo lo que quieras, pero no había capacidad de ejecución. Entonces, si no tienes la capacidad de ejecución, no te metas a hacer lo que no sabes, ¿no? Esa es una de las lecciones que hemos aprendido. Siempre también es importante, Jimmy, tratar de entender el entorno. Hay entornos macroeconómicos que te pueden condicionar el momento en que haces algo. Hay temas regulatorios, competidores que están entrando. Y al final siempre tratamos de ponerle cifras a todo, ¿no? Un modelito, algo que te ayude a Algo ver se ya qué fue. significa Ya, y tratar de ver las medidas claro. que tomas, los proyectos, qué impacto en la rentabilidad tienes, Bueno, ¿no? Y si tienes la capacidad financiera de, evidentemente, emprenderlo, ¿no? y ahora quiero agradecer a nuestro auspiciador Rapifac, la plataforma para que puedas tener el control de tu empresa, desde la contabilidad, facturación y más. Rapifac está dirigido para empresas grandes, medianas y pequeñas. Conoce más en www.rapifac.com. El entorno, bueno, en el Perú en los últimos años hemos estado en una degradación institucional muy brava. Eh, ¿Qué es lo que más te preguntan en el último año? ¿Cuáles son las dudas más comunes en las empresas? Si tuvieras que, sé que son un montón según proyectos, pero si tuviera que sacar, digamos, ¿qué es lo que relacionado al entorno que vivimos, relacionado al tema de oportunidades? Muchos de los denominadores comunes, en el caso de Henry Capoma, cuando lo entrevisté, me dijo, en la época de Castillo todo el mundo quería irse con inversiones. Yo invertí más en el Perú, porque mi visión no es a corto plazo. Mi visión es a largo plazo y aparte mi corazón está en Perú. Y es muy bonito, me gustó mucho. No sé si tienes ahí algo de qué es A lo que ver, les dudas. yo creo que para el sector empresarial más tradicional, eh, el gobierno de Castillo fue un parteaguas. ¿Por qué? Porque siempre había la sensación que el Perú podía tener retos en el frente político,
pero nunca pensabas que podíamos caer al nivel que caímos con el presidente Castillo. Eh, Lamentablemente el presidente Castillo no tenía absolutamente ninguna preparación para ser presidente del Perú. No tenía experiencia en el sector público, no tenía las cualidades intelectuales y de gestión, no tenía la ética, no tenía la ética, vemos toda la cantidad de corrupción que hubo en su entorno, no tenía el entendimiento del marco bajo el cual se gobierna, convocaba una serie de pandilleros, ¿no? O sea, entonces, fue tan fuerte el golpe porque el sector empresarial peruano puede lidiar evidentemente con presidentes que tienen una ideología distinta, pero que se mueven dentro de un marco. El Ollanta Humala del 2011 te podía gustar o no gustar, pero se movía dentro de un marco de razonabilidad. Francisco Sagasti, que ha sido mi profesor y a quien yo le tengo mucho aprecio, para un empresario era alguien más de izquierda, No. pero se movía dentro del marco de la democracia, de respeto a las instituciones y de sensatez. ¿Ya? Alejandro Toledo pudo haber preocupado el año 2001 a un sector empresarial, pero era parte, también se manejaba, dejamos de lado todo ese tema de corrupción, Claro. de corrupción, ¿no? O sea, estoy hablando de su orientación política, de su capacidad de convocatoria, etcétera, etcétera. Lo de Castillo fue una cosa absolutamente inesperada que puso en duda para el sector empresarial moderno o tradicional el largo plazo del Perú. Y se asustaron. Hubo un susto. Pararon inversiones, desinversiones, salieron 15, 20 mil millones de dólares del Perú a bancos de fuera. Fue un parteaguas, ¿no? Creo que hoy lo hemos sobrevivido, ¿no? El daño ha quedado, pero lo hemos sobrevivido, ¿no? Entonces, si tú me preguntas qué preocupaciones hay hacia adelante en el Perú a nivel empresarial, yo creo que tres o cuatro. Primero, el entorno internacional. El entorno internacional preocupa. Trump. El Ha presidente Trump venido. es un presidente disruptivo que Sí. está haciendo cosas cuyas consecuencias vamos a pagar ahora y en el mediano plazo. Ya, o sea, lo que está haciendo realmente es disruptivo, pero no para bien. Esa preocupación, el mundo cómo va a impactar. Segundo lugar, elecciones. ¿Qué puede venir? Porque ya tenemos varios gobiernos malos seguidos. Entonces, Ya entonces necesitamos claro, dice, oye, alternativas. ¿cuánto podemos aguantar? Tercera preocupación, la penetración de la economía ilegal en el Estado, en el Congreso, en el Ejecutivo, en la sociedad. Esa preocupación es la tercera. Dicho esto, en el camino, el sector empresarial se adapta. Lo que hablamos al Y lo comienzo, se que sí. adapta y se adapta tanto como los casos que tú has mencionado de estos empresarios más emergentes y la economía sigue, está creciendo 3, 4%, que es una tasa para lo que es, para la situación política internacional razonable, insuficiente, pero razonable. Y creería que si no hay una elección disruptiva el año 2026, la vida va a continuar y ojalá que mejore la gestión del Estado, ¿no? Que es la mayor Es donde preocupación que más tenemos. se necesitan. Yo hace un tiempo, creo que era Perú 21, veía una entrevista tuya que más allá del análisis que hacías sobre el Perú coyuntural, Dina Boluarte y todo lo demás, hablaba mucho de las consecuencias. Y una de las grandes consecuencias era que en el Perú estábamos, la población, perdiendo esa visión de futuro. Y como perdemos esa visión de futuro, de un mejor futuro, entonces no me comprometo, no respeto las normas, no doy lo que puedo dar porque simplemente no sé a dónde vamos, ¿no? Que es bien un poco con lo que yo personalmente, para mí es mi visión de vida y el tema del podcast es llevar una idea distinta de que sí, puede haber un futuro en el Perú y lo va a haber, porque somos muy talentosos. Cuando estaba en la universidad y cuando vine de provincia, yo recuerdo que tenía 12 13 años y veía estos problemas que habían y decía, pucha, yo estoy seguro que dentro de 10 años eso no va a pasar, ¿no? Bueno, tengo 29 y seguimos en esto. Y ahí viene mi primera pregunta es, ¿qué errores históricos hemos cometido y que no hemos aprendido de eso y que no deberíamos hacerlo ahora, ¿no? Porque eh, si-
en el Perú siempre hemos tenido vaivenes políticos, económicos muy fuertes, pero siento que hemos aprendido. Como tú decías, igual en la pandemia, por ejemplo, el sistema de salud estaba mal, y nadie está viendo cómo hemos mejorado eso para que no nos vuelva a pasar, ¿no? Entonces, de tu análisis y tu estudio de la economía, la amplia experiencia que tienes, ¿qué, qué nos puedes contar sobre eso? A ver, yo creo que el mayor error que estamos cometiendo, sobre todo en este siglo, es que doy un paso para atrás, ¿no? Para que un país avance, requiere que haya por lo menos tres cosas que funcionen. Tiene que funcionar la economía. Si la economía no funciona, no hay nada. No hay nada, Claro. porque no se genera empleo, crecimiento, riqueza, qué sé yo. Si la economía no crece, estamos muertos. Tiene que funcionar la economía. Tiene que funcionar el Estado. El Estado tiene que funcionar razonablemente para darle servicios a los ciudadanos. Servicios de salud, como mencionabas, de educación, de seguridad, justicia, infraestructura, trámites que tenemos todos los días que hacer frente a autoridades, etcétera. Y tiene que funcionar la política a un nivel razonable. No digo que tenemos que tener una Claro. política wow, pero tenemos una política que ahí se defienda sacándose 11, 12, 13, ahí, ¿ya? En los últimos 20 años, la política se ha ido degradando, el funcionamiento del Estado ha ido empeorando, pero todo el debate se ha centrado en la economía. El modelo económico. Cada campaña, el modelo económico. Una constitución que defiende un modelo económico. O sea, lo que funciona es lo que hay que cambiar. No solo eso. Dimos, un poco tú lo mencionabas implícitamente hace un momento, el crecimiento por garantizado. Nos la creímos. Y a mediados de la década pasada empezamos a hacer unos disparates económicos en el gobierno de Humala. Sobreregulamos. Hicimos cada vez más difícil hacer negocios. Trámite por aquí, trámite por acá, un montón de saludos a la bandera, de cosas que se ven bonitas en el papel, pero que no funcionan en la realidad. Proyectos elefantiásicos. Nos metimos a hacer Petroperú, 5.000, 6.700 millones de dólares, porque el presidente Humala tenía el capricho de tener una refinería peruana grande. Nos metimos a hacer el gasoducto sur peruano. Hicimos proyectos muy mal concebidos, como la línea 2 del metro, que nos pasa la factura ahora. Está mal, o sea, se necesitaba, pero muy mal concebido. Chinchero, otro proyecto mal concebido. Oh, es un Entonces, montón. perdimos el rumbo y concentrados en la economía y el ninguneo del crecimiento vendrá solo. Y no nos pusimos a resolver los problemas fundamentales, que son cómo hacemos para que el Estado funcione bien. La descentralización, que quienes somos de provincias pensamos que era una cosa de absoluta necesidad, fue muy mal diseñada, Hasta ahora sí. peor ejecutada, Ejecutada. ¿ya? Y no solo no buscamos corregirla, nadie, ¿quién está discutiendo hoy día en el Perú? ¿Quién está discutiendo hoy día en el Perú? ¿Qué hacemos para mejorar la centralización? No solo no discutimos eso, sino que la empeoramos y le pasamos 2 puntos del Foncomún Ah, recién. a las municipalidades. Empeoramos el problema. Y en tercer lugar, la política. Ya la política vino la Bajato, este terremoto que arrasó con todo el elenco estable de la política peruana del siglo XX. Todos desaparecieron. No había banca, pues, no había nadie más que poner en su reemplazo. Y ahí empiezan los politólogos a dar recetas de... Pero, hasta ahora no se arregló nada. Hasta ahora se les ocurrió la gran cosa de quitar financiamiento formal a los A los partidos políticos. partidos. Vino todo el financiamiento informal, ¿no? Entonces, los politólogos se meten a criticar el modelo económico, pero cero goles hasta ahora con reformas políticas, ¿no? Cero propuestas. Entonces, creo que ese error de atacar lo fácil, que es el modelo económico, que ha funcionado, se puede corregir, se puede mejorar, se pueden hacer mil cosas mejor, pero que ahí está, con una estabilidad económica envidiable a nivel mundial. Envidiable. El sol peruano es, si tomamos enero del 2000 a hoy, casi no se ha depreciado. Es una de las monedas más estables del mundo. Tenemos 87.000 millones de dólares de reservas. Una política fiscal que se ha deteriorado últimamente, pero que genera confianza. Reglas de juego que, mal que bien, que se cumplen y que permiten que los grupos empresariales tradicionales crezcan, pero también
que florezcan todos estos grupos económicos nuevos que son decenas de decenas y que tú estás reseñando periódicamente, ¿no? Entonces, algo funciona ahí, pero el Estado no funciona, servicios de salud paupérrimos, la educación sigue mal, la seguridad, ni qué decir, y la clase política, con el desastre que es, contamina al Estado, porque hoy día, a nivel de gobiernos locales y regionales, el Estado se ha convertido en un botín de la clase política. Entonces, estamos, sí, pero ¿qué viene en la izquierda? El modelo económico. Caramba, ya párenla. Ataquemos los verdaderos problemas del país, por amor de Dios. Esa es Lo he visto mucho cuando he viajado. ¿A quién atacas, no? Y agarras la piñata, se puede decir. Así es. Cuando quiere disfrazar esa ineficiencia muy, muy marcada que está ahí. Y es disfrazado también de corrupción, ¿no? Una de las cosas que nos diferencia acá en el podcast, ya Franco, es que siempre hablamos del optimismo, pese a todo. Así que me dice, Jimmy, tú estás loco porque no ves una realidad. Me informo todos los días y sé lo que está pasando. Pero hay una parte positiva en todo eso, que es que a pesar de ello, los peruanos salimos todos los días a trabajar, a construir. Siento que se están logrando muchos sueños. Hay cada vez nuevos casos de éxito en el Perú, de todo tipo. Otros que se formalizan, otros que no quieren y siguen, digamos, sin informalidad, pero la economía se mueve, ¿no? Y ahí yo recuerdo que fui a hablar contigo a tus visitas y nos conectamos mucho sobre el potencial que teníamos, ya no necesariamente del Estado, sino de las personas. Y ahí, ¿qué opinas tú del talento peruano? ¿Qué opina el emprendedor peruano? Y si es posible que en el Perú sigan habiendo más casos de éxito, y ya sé lo que se tiene que hacer, la reforma o un funcionamiento del Estado, la política, pero en este ámbito de acá, en el ámbito del emprendedurismo, ¿qué oportunidades pueden existir para seguir moviendo y generando oportunidades? Mira, para poner en contexto tu pregunta, ¿no? O sea, sí, o sea, hoy día estamos con una sensación negativa, pero los procesos de desarrollo no son continuos y perfectos, ¿no? O sea, tenemos baches, ¿no? O sea, y momentos buenos, momentos de bajada, ¿no? Y hoy día probablemente el estado de ánimo no es el mejor, pero yo sí quiero ser optimista, ¿no? O sea, con todo lo que estamos hablando de los problemas del Estado y de la clase política, la economía peruana sigue creciendo 3-4%. Y este crecimiento tiene muchos motores. El motor que ya conocemos, la minería, la economía tradicional, la banca que se ha recuperado. Pero detrás de ello, o al costado, pero muy compenetrado, hay todo un mundo empresarial nuevo. Todo este empresariado emergente que recién se está dando a conocer, ¿no? En tus entrevistas hay varios grupos que estoy seguro que mucha gente no conocía su existencia, que a mí me generan mucho respeto y admiración. Mucho respeto y admiración. Porque estamos hablando de algo que podríamos bautizar, conversando contigo, lo bautizamos la vez pasada, así como hay el American Dream en Estados Unidos, el Peruvian Dream, el sueño peruano. Porque creo que estos grupos empresariales, y podemos hablar un poco, desarrollar un poco más la idea, no solo tienen el gran mérito de generar empleo, riqueza, ahorrar impuestos, etcétera, etcétera, sino son íconos que hacen que otros empresarios que recién empiezan desde la informalidad los imiten y digan, oye, si él pudo, ¿por qué yo no? Y se genera ese sueño. Y genera un efecto muy positivo. Y, digamos, el Perú tiene, mucha gente dice, el gran flagelo del Perú es la informalidad. A ver, yo quisiera diferenciar varios tipos de informalidad. Hay una informalidad perversa que linda con la ilegalidad, la informalidad que nos molesta, que es de los transportistas informales que invaden rutas, que no respetan, que le meten el carro a la mujer de serenazgo de una manera absolutamente inaceptable, ¿no? Esa informalidad hay que erradicarla. Hay la informalidad de la sobrevivencia, desde el chico que vende caramelos en la esquina, del que forma colas y vende la cola, ya. Eso es sobrevivencia. Pero hay otra informalidad que está más vinculada al emprendedurismo. El Perú tiene, entre comillas, la ventaja que al tener un Estado un poco débil, el peso de la formalidad no le llega a ellos. No le llega a la SUNAT al comienzo, no le llega a la SUNAFIL, la municipalidad poco. Entonces, pueden empezar a crecer
con ciertos grados de libertad. Los más exitosos, e inteligentes, y capaces, y ambiciosos, van a transitar poco a poco la formalidad. No es que en los 10 puntos que te hacen formal van a hacer check el primer día. Claro. Van a empezar con la licencia municipal. Van a empezar a tener parte de la planilla legal, la otra informal. Y poco a poco plegarán la otra. Al comienzo tendrán dos contabilidades, la negra y la formal. Poco a poco se darán cuenta que tienen que formalizar. Poco a poco se darán cuenta que cuando tienen libros contables bien puestos, acceden a financiamiento. Sí. Los proveedores empiezan a creerles. Los clientes acceden a otro nivel de clientes. Y poco a poco se formalizan. Y así tienes historias de éxito, como las comentábamos, ¿no? O sea, Sí. Miguelito, Confecciones Miguelito es un caso espectacular. Grupo Vega. Grupo Vega, incluso la historia que Grupo Vega, que esta señora Rosario Torrejón te cuenta, o sea, es esa historia de cómo poco a poco se va formalizando y se termina a formalizar cuando le cae la SUNAT y le cierra el negocio. Y dice, oye, ya, esto se acabó. Y después se da cuenta que gracias a haberse formalizado, accede a crédito bancario. Y hoy día Sí, los bancos la buscan. sí. Y hoy día Grupo Vega es un caso espectacular y ejemplar para la sociedad, ¿no? Entonces tienes todos estos casos, Rock Drill, ¿no? Que tienes toda una masa de empresarios emergentes que van surgiendo, creciendo e integrándose a la economía formal y que para mí es lo que sostiene a este país. Lo sostiene, le da esperanza, ¿no? Y le genera, en la medida en que se va compenetrando con el resto de la economía, una red con mucha potencia, ¿no? Tenemos el grupo Bistoni. El grupo Bistoni, caramba, o sea, toda la historia cuando tú encuentras, que te cuenta Sí. que te cuentan en la entrevista que le Osvaldo haces, Hidalgo. o sea, pucha, es un grupo que se reinventa a raíz del Fujishock, se da cuenta que hay todo en el mundo de las grasas, todo un espacio, y está viendo, entiendo, unas facilidades en India. Sí. Ya pues, estamos hablando de eso, ¿no? Y es una de las cosas que me gusta del podcast. Creo que a raíz de contar estas historias, de llevar las historias de éxito, lo que ha ido pasando, sobre todo en TikTok y en YouTube, es que nos ha llegado una gran audiencia de estos casos de éxito que no los conocemos. Y yo cada semana conozco un nuevo caso de que ni siquiera está en el radar. Y yo en broma siempre cuento que una vez hice un evento con seguidores y me llegó, habían venido de provincia, unos empresarios, y querían ayuda, consejos, ¿no? Y yo le pregunté, ¿cuánto facturas? Y me decía, nuestro grupo factura 50 millones al año. Y yo le digo, mejor acá tú tienes que darme consejos a mí, ¿no? Porque yo quisiera. Y me empezaron a contar su historia, el papá que había construido de cero todo y ya los hijos estaban dando una generación. Hace poquito hemos tenido un evento y he podido conversar con varios de esos emprendedores que ya forman pequeños grupitos empresariales y ya otros se están formalizando y todo lo demás. Entonces, yo sí creo mucho en este sueño peruano. Y yo digo, imagínate a esta capacidad que tenemos, un Estado que acompañe y que se transforme, pues hacemos maravilla, ¿no? Y hay una de las cosas que quería preguntarte es, eh, ¿qué referencias internacionales podemos tener o de qué hay países que podemos ir aprendiendo? Me imagino que tú igual haces seguimiento. Yo me he leído estos libros de por qué fracasan los países, varios libros económicos para ver qué han hecho otros países que les ha funcionado y que podríamos nosotros adoptar, ¿no? Y yo creo que se adopta en dos sentidos, ¿no? Una que es la institucional, el tema político, el Estado y todo lo demás, y la otra es de repente la sociedad, ¿no? Nosotros como sociedad lo adoptamos y podemos ir trabajando para poder ir ambos construir un Perú con futuro y todo lo demás, ¿no? O sea, ¿qué países crees que nos pueden inspirar en Sí. ese? A ver, yo creo que cuando miramos hacia afuera, creo que hay que olvidarnos de mirar modelos de países como el que yo quiero ser, porque nunca vamos a ser como Claro, ninguno de no, pues esos. sí, imagino. Tenemos peculiaridades, características, idiosincrasias, temas culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Sí tenemos claro que no queremos ser, ¿no? O sea, Claro, no queremos ser Venezuela, una Cuba, no pues. queremos ser Cuba, no Sí, queremos ser Nicaragua, sí.
o sea, no sabes la gracia que me causa durante 10 años haber escuchado a todos mis amigos de izquierda hablar del modelo boliviano. ¿Ya? Y se le decía, no es sostenible, no es sostenible, explosionó. ¿Ya? Entonces, sabemos lo que no hay que hacer. Respecto a lo que hay que hacer, más que copiar un modelo societario, económico integral, tenemos que copiar, que está implícito en tu pregunta, buenas prácticas. A ver, ¿qué le copio a Singapur? ¿Qué le copio a Chile? ¿Qué le copio a Colombia que funciona? ¿Qué le copio a Canadá? O sea, y ahí vamos viendo que hay, y esto puede ser buenas prácticas para absolutamente todos los ámbitos, para la educación, para la cultura, para la infraestructura, ¿no? Por ejemplo, hablamos de infraestructura, o sea, en infraestructura, caso concreto, concesión de carreteras. Bueno, Colombia está mucho más adelantado en los modelos de concesión de carreteras. Ya no voy a entrar en detalles técnicos, Claro. pero ¿por qué no vemos qué ha hecho Colombia y adaptamos las concesiones de nuestras carreteras a ese modelo que ya es probado exitoso? Y Colombia es un país parecido a nosotros. Luego, ¿qué hacemos? Busquemos 2 o 3 países donde hayan simplificado tremendamente la, la creación de empresas. Hoy día para hacer una empresa es decir, es terrible. Copiemos cómo controlan otros países los temas de seguridad en los edificios y en las facilidades, ¿no? O sea, aquí en el Perú te cierran por cualquier cosa un centro comercial, una tienda, una industria. Ok, ¿cómo hacen otros países para lidiar con esto? Estoy hablando de cosas súper micro, chicas. No estoy hablando de cómo debería organizarse el Estado Claro. peruano. ¿Qué países tienen un sistema judicial que funciona? O sea, la fiscalía es quien debería investigar, es la policía. ¿Qué podemos copiar de otros países? O sea, yo haría una lista de los 50 principales problemas que el Perú puede resolver en los siguientes 5 años, vería qué experiencias internacionales podemos adaptar e iría sobre eso. Iría mucho más por eso, más que por buscar un Claro, modelos modelo completos. integral de el Perú tiene competencia en Singapur. Nunca vamos a ser Singapur, pues es una isla chiquita, ¿no? O sea, Sí. no somos. Y veamos qué han hecho otros países para facilitar, para retomar. O sea, en todo el mundo la inversión minera se ha complicado. Antes te tomaba 3, 4 años, 5 hacer un proyecto de cero, hoy ya toma 15 años. De repente hay un país que lo está haciendo en 7 años con estándares razonables. A ver, ¿qué podemos facilitar de ahí? Tenemos que pedir, hacer estudios de impacto ambiental para hacer perforaciones exploratorias, por ejemplo. ¿Tiene sentido? ¿Qué hacen otros países? Tomemos las buenas prácticas, ¿no? Yo creo que hemos tomado en muchos casos las malas prácticas, las más engorrosas, Que no lleno nos ha de llevado a burócratas nada. internacionales que vienen de consultores a llenarte papeles que al final del día no sirven para nada, ¿no? ¿Te robaron el celular y necesitas bloquear tus aplicaciones bancarias y canales digitales? Llama al 1820, tu línea de emergencia, bloquea tus tarjetas y evita que te sigan robando. Asociación de Bancos del Perú. Implantar modelos que, o sea, como tú dices, tenemos nuestra particularidad, ¿no? El tema es cómo lo podemos adaptar y cómo Ujú, o sea, se compromete, hay un compromiso para que trascienda lo político, ¿no? Porque a veces ujú. también se habla mucho ahorita de estas ideas de, ah, ya, si lo hace él y él es contrario a lo que yo pienso, por más que sea buena idea, no lo voy a apoyar, ¿no? Y viceversa, ¿no? Y ese es dañino, porque al final yo siento que hay cosas no negociables que se puede decir que si tienen un impacto en la población, sin importar quién lo impone, deberíamos apoyar eso, ¿no? O sea, estamos todo de extremo, Mira, suma Jimmy, cero, ¿no? Jimmy, lo que tú mencionas es un punto crítico, ¿no? Porque eh, una de las grandes consecuencias negativas de la polarización ideológica eh, exponencialmente, eh, que, que ha crecido exponencialmente con las redes y con toda esta ideología extrema, es que si este sector da una buena idea, pero yo estoy acá, va a ser una mala idea. Y si la misma idea era de este sector, este va a decir que es una mala idea. Y perdemos oportunidades. Mira, yo soy,
te voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo soy extremadamente crítico del alcalde de Lima. Muy lejano al alcalde de Lima. No tengo ninguna simpatía por su gestión. El tema de los trenes. El tema de los trenes, en principio, dado que tenemos esa donación, la discusión no debería ser si son viejos, jóvenes. Olvídate, los trenes duran 50, 70 años. Tenemos trenes para 30, 40 años más. Es un regalo. Lo que deberíamos estar discutiendo hoy día es cómo hacemos para poner en funcionamiento esos trenes y que le arreglen la vida a 100.000, 200.000 personas que se mueven de Chosica a Lima, al Callao. ¿Quién lo va a operar? ¿Cuál es la ruta que va a tener? ¿Cuánto se va a cobrar? ¿Cómo va a funcionar? Porque solo hay una línea. ¿Cuándo ponemos una segunda línea para que funcione? ¿Qué inversión se requiere? ¿Quién la va a hacer? Oye, esa es la discusión. Dado que vienen, aprovechémosla. Pero no, la discusión es si vienen, están pintarrajeados. Obviamente en Estados Unidos, cuando tú dejas un tren 3 meses parqueado a un lado, le meten graffiti. Entonces, la discusión, como viene de alguien que genera un rechazo importante en una parte de la población, ya es malo. Oye, no, aprovechemos eso. Viceversa, hay gente de izquierda que tiene buenas ideas y que no por ser de izquierda lo descalifica. Veamos, discutamos ideas, no discutamos de quién viene y descalifiquemos con insultos, ¿no? Porque eso, como te decía, preocupante es todo a suma cero, pues, ¿no? Sí, y no avanzas, o sea, y entonces es como, fracasa esto, nos afecta a todos, pero como lo hace él, yo me alegro por el fracaso de esta persona, ¿no? Porque Así es. no me cae todo bien, y lo que no sabemos es que nos lastimamos como país, y yo creo que en todas estas peleas los que más pierden son los más pobres, ¿no? Que Sí, no tienen acceso a definitivamente. oportunidades, ¿no? Yo creo que el gran pensamiento del país, sin importar ideologías, debería ser cómo creamos más oportunidades para el país, Para o el sea, que es lo país. que necesita y todo lo Y demás, nos ¿no? hemos perdido en peleas tribales. Peleas, Tribales, o sea, es tu tribu contra mi tribu. Ya, pucha, ahí estamos. Y, y ahí viene un tema de qué rol debemos tener, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuál es el rol que tiene los empresarios en todo esto que se maneja más allá de lo que ya es crear empleo y todo lo demás? Y no es un rol ciudadano, ¿no? Que una ciudadanía activa, como decía el último premio Nobel, ¿no? Que las sociedades avanzan cuando los ciudadanos también están muy de cerca de lo que pasa y se involucran y todo lo demás, ¿no? A ver, hablemos del empresario y luego del ciudadano, ¿no? Sí. Del empresario, primero, el principal rol del empresario, y eso no hay que olvidarlo, es generar una actividad productiva que produzca riqueza, empleo e impuestos. No hay que olvidar que el 30% de la ganancia de una empresa se lo lleva el Estado, sin poner nada. Es el socio. Yo siempre digo, el Estado debería comportarse como un socio. Oye, yo quiero que tú ganes más empresa porque yo sentadito acá me llevo el 30% de lo que tú produces. ¿Ya? 30%, es un montón. ¿Ya? Es un montón. ¿Ya? Entonces, el Estado es el socio, ¿no? Entonces, lo primero, la empresa tiene que hacer eso y hacerlo bien. Hacer bien es que implica que tienes que cumplir las normas, tienes que cumplir la legislación laboral, tratar como corresponde a todos tus trabajadores, tienes que pagar tus impuestos, tienes que ser honesto, íntegro y hacer las cosas bien. Eso es el principal rol de la empresa. Ahora, ¿cómo, más allá de ese impacto, que es el mayor impacto de la empresa, empresas que innovan, que producen nuevos productos que son, no sé, acá un laboratorio farmacéutico, encontrar mejor dicho, desarrollar, y la FDA de Estados Unidos ya ha aprobado una inyección que se da en 2 shots al año para que, eh, para que el virus del SIDA no se convierta en SIDA, ¿no? No te- o sea, eso lo echó alguien. Eso es una contribución del sector. O sea, cambias vidas o salvas vidas, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? O sea, ese rol del sector privado. ¿Ya? Ahora, más allá de eso, ¿deben los empresarios ejecutivos entrar a política? Es una decisión absolutamente personal. Yo puedo decir mañana, me quiero meter a política, es una decisión personal, no empresarial. Yo como persona, y hemos tenido empresarios y ejecutivos
reconocidos como Osvaldo Sandoval, Martín Pérez y muchos otros que han entrado a la cosa pública. Segundo lugar, ¿deben financiar algo? Sí. Lo primero que tienen que financiar, yo creo, el sector privado debería hacer un esfuerzo. Think tanks, centros de pensamiento, de ideas, de generación de políticas públicas, de debate. Creo que el empresariado peruano está en deuda con eso. Hay algunos casos excepcionales como redes que lo financia Bank, que es un caso de éxito y ejemplar. Por ahí hay algunos cuantos más. Pero sí, el sector empresarial debería generar espacios donde se produzcan ideas, estudios que enriquezcan el debate político. También pueden financiar hoy, gracias a Dios nuevamente, partidos políticos, de manera transparente y clara. Si yo soy empresario y creo en tal partido político, voy a poner con los estándares que me pone la ley un dinero para que favorecer su campaña. Eso ocurre en todo el mundo. En el Perú entramos en una locura ideológica absurda y ahora es el Estado quien financia y esa plata se la revientan. Yo quisiera ver en qué están gastando esos partidos políticos. No, esa plata. no, ¿Ya? Y eso sale de nuestros impuestos. Sí. Y la tercera cosa es el debate de políticas públicas, ¿no? ¿Qué rol cumple el empresario en el debate de políticas públicas? Ese rol corresponde a los gremios. Entonces hay que reforzar a los gremios empresariales para que tengan la capacidad de discutir de manera transparente, etcétera, etcétera, en el Congreso y en los foros que corresponda, las políticas públicas que se están discutiendo en la agenda nacional, ¿no? El otro tema más complejo es el que me dice el ciudadano, ¿no? O sea, yo creo que es terrible, pero en el Perú creo que hemos perdido la capacidad de indignarnos. Los estándares cada vez son... Sí, no nos indignamos, no reaccionamos, hay un proceso de desafección del ciudadano respecto de la política, como diciendo, esto no lo va a cambiar nadie. Entonces, si se produce eso, te alejas de la cosa política, no te involucras, te importa un rábano lo que pasa, y eso está mal. Tenemos que involucrarnos, tenemos que pedirle cuentas a la clase política, a lo que está haciendo este Congreso, que está haciendo muchas barbaridades, y las hace, y claro, como todos seguimos ahí tomando nuestro cafecito, conversando, viendo fútbol, qué sé yo, no pasa nada. Entonces se sienten impunes. Y con más poder para hacer lo que quieran. Exactamente. Entonces, creo que yo quisiera ver nuevamente a un ciudadano activo, con capacidad de movilización pacífica, por supuesto, ¿no? Sin generarle costos al resto de la sociedad, protestando, pronunciándose, presionando por todos los canales que se pueda, leyendo medios de comunicación, en fin, un ciudadano más participante de la cosa política, ¿no? Yo siento que como que después de todo lo que hemos visto en los últimos 5 o 7 años, hemos dicho, ya, yo hago mi vida por mi cuenta, tendré que ir a votar para que no me multen, decidiré mi voto en la cola, no me informaré, y mira el Congreso pues que terminamos teniendo, ¿no? De hecho, Augusto Tausen ha sacado una iniciativa muy bonita que se llama Civismo, y aprovecho porque justo ayer me pidieron que comente, es para empresas y que quieran que sus colaboradores puedan acceder a eso. Es una plataforma muy fácil de manejar en donde han hecho cursos de educación cívica, democracia, voto informado y un montón de cosas. Así que los animo, voy a dejar acá el link para que puedan ustedes participar, porque yo creo que es una obligación para muchos involucrarse en todo eso, al menos poner nuestro granito de arena entre tanta necesidad, ¿no? Muchas gracias, Gianfranco, por acompañarnos hoy. Ya vamos más de una hora, mira que se va volando, todo se siente. Siempre tengo hacia el final de las entrevistas esa fase de que es como que medio gurú. Al final, con la excusa de que me cuenten sus historias, yo también aprovecho para sacarles un poquito más. Y eso beneficia a nuestro público. Y ahí viene un tema un poco más personal, ¿no? Sabemos que estamos en un país que no nos pone las cosas fáciles, pero igual, como ya hemos hablado en toda la entrevista, sacamos pues la resiliencia, el coraje y todo lo demás, ¿no? Pero no siempre es una vía de resultados positivos, ¿no? A veces nos equivocamos y ahí me gustaría conocer si alguna vez
tú has fracasado también en decisiones que has tomado y todo eso, y eso que tanto te ha impactado, te ha frustrado y cómo lo has ido manejando, ¿no? Pero no, la vida no es lineal, ¿no? Sino es de muchos cambios. Errores y fracasos he tenido muchos. ¿Ya? He tenido muchos, evidentemente, ¿no? De los errores y los fracasos es cuando uno más aprende. La experiencia finalmente es un cúmulo de aprendizajes de los errores y los fracasos. Si tuviera que escoger uno para contar de fracaso, eh, quizás el que más me golpeó no estuvo vinculado a apoyo, ¿no? Sino fue a fines de los 90, con gente muy cercana, decidimos poner un restaurante con un negocio. Eh, a los 3 años lo cerramos. Fracasó. Cometimos una serie de errores. Eh, era un restaurante de comida italiana. El formato que hicimos era muy distinto al de comida italiana. No pegó. El entorno fue muy malo. Era fin de los 90 que hubo una tremenda crisis económica. Tampoco vimos eso. Hicimos una sobreinversión. Eh, Nunca logramos consolidar la calidad del producto. Era irregular, había días que estaba notable y días que dejaba que desear. Mm, Salió mucha competencia en esa época eh, y nos demoramos en cerrar, que es un tema que uno tiene que saber. Hay un momento que dices, oye, ya, esto es, claro. se cierra, cumple con todos tus proveedores y fuimos muy ordenados en eso, cerramos y la vida continúa. Y prolongamos por lo menos un año más de lo que debió haber sido. Fue muy doloroso porque éramos familia, amigos que estuvimos metidos ahí. Eh, fue un fracaso, o sea, ¿no? Felizmente ya pasó muchos años y la gente se ha olvidado, pero tenía amigos que decían, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no funcionó? Claro, ¿No? claro. Pero sí creo que cometimos muchos errores. Yo fui parte de los errores, evidentemente, formé parte de esas decisiones. Y fue duro, ¿no? Porque aparte teníamos mozos, tuvimos que cerrar, ¿no? Claro. Y me imagino que tú también querías seguir el camino de tu papá, empresario y todo lo demás. Sí, y mira, a lo que me guía finalmente, Jimmy, es a admirar y respetar aún más a los que metidos en negocios de restaurantes tienen éxito. O sea, realmente están haciendo una cosa espectacular. Lo que acabamos de ver de Maido, ya Sí, tener el mejor son... restaurante del mundo es un motivo de Sí, sí, orgullo sí. nacional. Pero más allá de Maido, que es un caso espectacular, uno tiene hoy día en todos los niveles socioeconómicos, en todos los espacios, caso de éxito de restaurantes. Yo digo, cada vez que voy, digo, caramba, esto sí que lo hicieron Ya bien. te lo veo de otra En óptica, cambio, pues, yo claro. fui un desastre. Siempre te recuerda, pero al final te deja Sí, muchas lecciones, pues, ¿no? Lo que tú sí. decías, ¿no? Y en tu carrera, ¿qué momentos difíciles tuviste y cómo los superaste? A ver, momentos difíciles siempre ha habido, por estos vaivenes de la economía peruana, de sobrevivencia. Decisiones duras. Las decisiones más duras que siempre te toca cuando manejas un negocio es el cerrar algo, ¿no? Y la más dura para mí fue la que tomamos el año 2019, comienzo, sí, 2019 creo que fue, de cerrar un negocio que queríamos mucho, que le teníamos mucha expectativa, pero que en el Perú no podía cuajar por circunstancias que te puedo explicar. Nosotros en apoyo tenemos todo un área de estudios económicos muy fuerte, un área de finanzas muy fuerte, de asesoría financiera, de consultoría de negocios, planeamiento, estrategia comercial muy fuerte, una sociedad administradora de fondo de inversión que ha funcionado en el pasado muy Sí, bien, capitales. ¿no? Etcétera, etcétera. Y teníamos un área de gestión pública. Hace pública que la manejaba un profesional de primer nivel en términos de capacidad e integridad, Pepe Scafi, muy conocido. Y hacia el año 2007-2008 hicimos una apuesta grande ahí. Al comienzo funcionó muy bien. Luego nos fuimos centrando, más que trabajar para el Estado, que era muy complicado, trabajar para el sector privado en temas con el Estado, obras por impuesto Claro. y concesiones. Y crecientemente hacer esos proyectos se hizo cada vez más complicado. Proyectos que debían haber durado 3, 4, 5 meses se Más prolongaban adelante. 2 años porque Mm, la contraparte era un desastre. Teníamos un equipo de 20, 25 personas, un track record muy bueno, teníamos el know-how, pero en un momento que dijimos con Pepe, oye Pepe, Pepe mismo me decía esto ya no mm, da para más, no da para más y tuvimos que desactivar esa unidad de negocio porque para la escala que Apoyo quería hacerla,
no funcionaba. Ujú. Más artesanalmente, con un grupo de 3, 4 personas podía Por funcionar. eso. Y tomamos la decisión muy dolorosa. Y aparte, a los socios de apoyo nos dio mucha, mucha pena porque era un área donde no solo buscamos hacer un negocio, sino tenía mucho impacto en el país. Las cosas que esa área hizo por el país están escritas, o sea, desde una obra por impuesto que generó una escuela de policía en Trujillo, hasta cosas menos trascendentes pero importantes como el Centro Alto de Rendimiento de la Tabla en Punta Rocas, o sea, todo eso lo hizo Pepe, o sea, el equipo de Pepe, ¿no? Estudio de modernización del Estado, en fin, muchas cosas que se hicieron que han tenido impacto y nos sentíamos, decíamos ya, esta área va a ser menos rentable, pero va a tener impacto. Pero al final del día se convirtió en inviable y fue una decisión extremadamente dura. Como dices, siempre estás expuesto a eso también, ¿no? Ujú. Bueno, a veces cambio de mercados, pero y más si tienes ahí, como dice, una contraparte que es más lenta y con tantas cosas. Y ahora, eh, ¿qué, qué te hace feliz ya en el año pasado, si no me equivoco, ya dejaste el rol activo, o sea, ahora eres Ujú. presidente? ¿Qué te hace feliz ahora que antes no lo considerabas, digamos, ya después de tanta experiencia y tanto vivir? Sí, mira, Mm. a ver, primero, en mis 40 años de apoyo he sido extremadamente feliz. Nunca jamás, Jimmy, me he levantado, me he acostado un domingo en la noche diciendo, Pucha, mañana a trabajar. "Ah, mañana hay que trabajar", jamás. Siempre iba con un gran entusiasmo a trabajar, me encantaba mi trabajo, me encantaba trabajar con los socios, con los trabajadores de apoyo, con los clientes, o sea, he sido muy feliz. Desde abril, 1 de abril es la fecha en que dejé la parte ejecutiva, y claro, mi vida está empezando a cambiar. Y empiezo a encontrar felicidad en otras cosas, ¿no? Porque yo estudié en Tacna, en un colegio jesuita, que te mete en un sentido de responsabilidad y del deber. Mi padre, que era genovés, en Génova, los italianos de Génova se caracterizan por ser extremadamente austeros. No quiero decir tacaños, pero austeros, Cuidado, cuidado, duros, cuidado. trabajadores. La imagen que tengo de mi papá es trabajando sábados y domingos, ¿no? Entonces, esa ética de trabajo y de responsabilidad la tengo en el ADN. Y claro, te quita espacios pues de ocio. O sea, los espacios de ocio, relajo, te generan cierto sentimiento de culpa. Empiezo a tener esos espacios de relajo sin sentimiento de culpa. Puedo estar más tiempo con mi familia, tengo 2 hijas que viven en el extranjero, Claro. sueño con empezar a viajar más, a quedarme 15 días con ella. Antes 15 días es imposible, voy 4 días, Con 5 tantas días, cosas en la ¿no? agenda, ¿no? Y cuento las horas ya que tengo que regresar porque el sentido de responsabilidad de estar en Lima, Sí. ¿no? Empezar a tener esos espacios y buscar también algunos otros espacios distintos a apoyo. Siempre voy a estar vinculado a apoyos en mi vida, pero que me hagan feliz, ¿no? Siempre ha habido uno que me ha encantado, que es el fútbol. He estado muy vinculado al fútbol. Un poco difícil entrar ahora, ya llegará el momento. Fue en la época que el Perú entró al Mundial, si no me Es equivoco. correcto, O sí. sea, una buena gestión, creo. Estamos ahí con Felipe Cantuaria, Sí, sí, sí. Piero Sacchi, Alfredo Ferrero, Foncho Carrera, Mm. al comienzo Alfonso Grados, que Eh, apoyamos la gestión de Edwin Oviedo. Juan Carlos Oblitas estaba, ¿no? Y apoyamos muchísimo en todos los cambios que se empezaron a hacer. Lamentablemente ese esfuerzo quedó trunco por X razones. Tuvimos que salir, pero fui extremadamente feliz ahí. ¿Y qué ha significado para ti a lo largo de tu vida los valores? Esa es una buena pregunta, ¿no? A ver, los valores finalmente son las guías que tienes para tu comportamiento, ¿no? O sea, oye, ¿qué puedo hacer, qué no puedo hacer? Eh, y siempre uno trata de hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien es hacerlas en función a tus valores. Cuando trasladas esto al mundo empresarial, a veces, pucha, te encuentras una empresa que dice, mis valores, una lista de 10. Oye, si no los Declarativos. cumples, no sirven para nada, ¿no? Entonces, en apoyo definimos los valores. Es difícil definirlos, ¿no? Pero siempre decimos que en apoyo los valores están vinculados a la cultura, son la base de la cultura. La cultura empresarial es el alma de la empresa, es su alma. Y nosotros decimos que nuestra cultura es aquello, es la forma como tú esperas que, que los colegas, que los trabajadores se comporten con los colegas y que los trabajadores se comporten con los clientes. Y yo espero que todos se comporten igual.
Si es que alguien se comporta distinto, no pertenece a apoyo. Y tienes mil maneras de expresar cultura y valores, pero finalmente, donde vas a ver los valores de una empresa, esa es la época de crisis. No es la época de bonanza. En la época de bonanza Ahí todos todos son somos Papá felices. Noel. Y sí Sí. puedo contar con orgullo, y lo voy a contar con orgullo, ¿no? Porque creo que es motivo de orgullo para apoyo. Cuando empieza la pandemia en marzo del 20, el susto fue inmenso, porque veías un túnel sin ninguna luz al fondo. Decía, ¿y esto qué es? Es algo que hay 6 meses, un año, 3 años. Sobrevivimos, no sobrevivimos. Y nosotros siempre en marzo damos participación de utilidades y bonos bastante por encima de lo de la ley al personal. Hay una parte de las utilidades de apoyo que se va a todo el equipo. Pucha, ¿y ahora qué hacemos? Se viene esta etapa Claro, que negra, no sabes qué va a ¿y qué pasar. hacemos? Y dijimos, lo vamos a dar. Y le dimos a toda la gente todo lo que le correspondía. Implicó que los socios no cobraron dividendos, pero compartimos eso. Y tuvimos como política que mientras pudiéramos, no íbamos a reducir sueldos ni a sacar a nadie. Y durante el año y medio de la pandemia, no redujimos sueldos, no sacamos a nadie. En marzo del 21 volvimos a dar bonos, Wow. volvimos a no distribuir dividendos, y era una señal a la gente decir, pucha, porque además pensábamos que la gente necesitaba ese extra porque Por tenía todo lo que familiares que le estaban venía. pasando muy mal. Sí. Yo veía todas las semanas la caja de la empresa, sudaba un poco viendo cómo se caían los proyectos, los clientes cortaban porque estaban asustados, pero logramos aguantar, pasamos el bache, nunca perdimos dinero, siempre compartimos, no sacamos a nadie, no redujimos sueldo y salimos muy orgullosos de eso. Y eso es cuando uno dice, oye, mi equipo, el equipo nos interesa, bueno, pues hay que poner el bolsillo donde uno pone la boca. Y creo que lo hicimos, y eso es para mí una muestra de que los valores afloran En ese en, momento, en, ¿no? en esos momentos difíciles, ¿no? Bueno, le felicito, de verdad que sí había leído algo en LinkedIn, pero es ser coherentes también, ¿no? Ujú. Ahora sí, mi pregunta, bueno, casi final, porque me han venido ahorita varias cosas a la cabeza, es ¿cómo estudias? ¿Cuáles son tus fuentes que revisas al día para estar informado, nacionales, internacionales? ¿O qué libros puedes recomendarnos? De siempre cuando tengo a alguien como tengo el podcast, siempre decimos, "Oye, ¿cómo aprende este hombre para nosotros también? Porque ahora Mm, sabes que la información está a libre acceso sí. o más fácil se puede acceder, ¿no? Entonces, que te hayan ayudado, digamos, no temas tan técnicos, porque hay un montón de cosas ahí, ¿no? A ver, de libros prefiero no hablar mucho porque creo que cada uno tiene sus Sí, sesgos de libros más técnicos, ¿no? O sea, o más de experiencias empresariales, ¿no? Evito, sí te puedo decir, evito libros de gente que extrapola una experiencia específica al mundo de los negocios, porque me parecen un poco forzados, ¿no? Entonces ya, yo crucé el Atlántico nadando, experiencias para el mundo empresarial. Oye, ya, pues fues un capo, te felicito, cruzaste el Atlántico a nado, ya, en un mes ahí, con una lancha al costado, pucha, realmente admirable. No sé qué puedo extrapolar de eso al mundo empresarial, ¿no? O sea, eso evito. O sea, a ver, primero, ¿cómo me informo, no? O sea, leo bastante todos los días de 4 o 5 fuentes, ¿no? O sea, mis Biblias, más allá de los medios locales, quitando la parte local, ¿ok? A mí me interesa, la parte local la entiendo con los medios locales, analistas locales, qué sé yo. Me interesa mucho lo que pasa en el mundo, porque el mundo es cada vez dependemos más de eso, ¿no? O sea, todos los días recibo información de The Economist, que es mi Biblia, Financial Times, New York Times, para balancear, que es un poco más liberal americano, y ya, The Free Press, que es un la Free Press. es un medio disruptivo, que lo maneja alguien que salió del New York Times Ok. porque en todo el movimiento woke, que se era alguien que tenía una mirada distinta, pero súper interesante. Este, eh, Recibo los boletines de un think tank internacional, que es la consultora de temas políticos orientadas al mundo de los negocios más importantes del mundo, que se llama Eurasia. Eurasia, Eurasia, Eurasia sí. Group, Eurasia Group, Sí. que es de primera. Algo de Capital Economics, que también produce muy buena
información. Entonces, leo bastante temprano en la mañana para ver qué está pasando en el mundo y tener distintas visiones. Y cada vez más estos medios, para engancharte, te producen temas que van más allá de la noticia. Análisis, entrevistas, podcasts, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es mi gran fuente de información. Libros de negocios leo, pero con cierta, ¿no? De economía, artículos, sí, que me interesan, ¿no? ¿No? Literatura, por supuesto que sí. Complemento con mucha serie de televisión hoy día, que es el octavo arte hoy día para mí. Viajes que me culturizan y busco complementar todo esto, toda mi formación con todo esto, ¿no? Pero no soy tan fan de leer libros o sea, sí leo libros de negocios, pero que tengan detrás un poco de estructura, teoría, ¿no? Y no solo una historia que se convierte Claro que lo otro. en algo que ¿no? O sea, como te digo, ¿no? Se quiere imponer algo. Mañana Roger Federer describe cómo mi disciplina puede ser aplicada al mundo de los negocios. Pucha. Hay mucho de eso, Ujú. en redes también bastante. Bueno, muchas gracias. Mi última pregunta viene más al tema de qué es para ti el éxito hoy en día. El éxito. Wow. Ya. El éxito es conseguir lo que te propones en principio, ¿correcto? Pero eso se puede definir de muchas maneras, ¿no? Y yo creo que el éxito es no solo conseguir lo que te propones, sino el cómo lo haces. Y yo creo que hay que hacerlo de la manera correcta, ¿no? La manera correcta es con integridad, ética, siguiendo el debido curso de los hechos, o sea, no atropellando, no cortando camino, ¿no? Entonces, es eso. Y el éxito puedes verlo a distintos niveles. Puedes verlo desde un gran grupo empresarial que consigue un éxito incursionando en un mercado muy retador, ¿no? Una empresa peruana que entra a Chile o a Colombia, qué sé yo, y lo puedes ir viendo a todos niveles. Éxito es lo que han conseguido todos los grupos empresariales emergentes que hemos Sí. logrado. Éxito es lo tiene el migrante de primera generación que llegó a ser albañil en Lima, que creció a maestro y cuyos hijos hoy día estudian arquitectura o ingeniería. Esa persona le ha dado un futuro distinto a sus hijos al que él tuvo. Para mí es una persona extremadamente exitosa. Sí. Entonces, el éxito lo tienes que ver en cada uno de los ámbitos en función a lo que la vida te da y lo que tú puedes lograr más allá de lo que te da, ¿no? Muy potente lo que me dices, y sobre todo esa primera generación que en algún momento de la historia de la familia alguien tuvo que hacer un cambio y ahora tú vas en Lima por sabes, casas de varios pisos y así cuando voy digo, pues cuántas historias de éxito habrán acá, ¿no? De hacer pequeñas, pequeñas, pero que ahora los hijos, digamos, tienen mejores condiciones de vida y todo lo demás. Bueno, muchas gracias, Gianfranco, por acompañarnos, por la apertura que has tenido, por ilustrarnos. Nosotros seguimos en ese trabajo y todo gracias a ustedes, ¿no? Que nos ven cada semana, que comparten. Los animo a seguir participando. No sé si vieron que hace poquito compartimos una conferencia de estrategia de Jesús Salazar Nishi. Lo hemos convencido para que nos dicte un workshop de 4 horas sobre estrategia empresarial. Jesús Salazar Nishi es fundador de Ecoplas, es doctor en Administración Estratégica de Empresas por Centrum, así que te va a preparar un taller, un workshop intenso sobre cómo identificar tu ventaja competitiva, análisis de la competencia, misión, visión y otros más. Así que a los que quieran participar, dueños de empresas, gerentes generales, se pueden inscribir en el link que está abajo. Nos vemos.